darle las gracias nuevamente de parte de la Universidad de Cartagena, de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, todo este esfuerzo mancomunado, a todos los compañeros y compañeras de la Vicerrectoría, a Carla, a Laura Villanueva, que nos han colaborado de manera desinteresada y con todo el profesionalismo que las caracteriza. Hemos podido sacar avante todo este proceso y esperemos pues que les guste y que sigan disfrutando de estas charlas. El rector y el vicerrector pues en el día de hoy no nos pueden acompañar por reuniones que se habían programado con antelación, pero que sé que de corazón están aquí, que les ha gustado mucho a este espacio. Y bueno, reiterarles que la universidad sigue abierta desde todos los escenarios para poder llevar todo este desarrollo cultural, todas estas conversaciones y que sigamos marcando el derrotero en la vida cultural de la ciudad. Sin más preámbulos, pues yo le doy el paso al doctor Múnera. En el día de hoy vamos a estar seguimos trabajando en este caso sobre la obra de Gabriel García y toda la relación que tiene esa obra con nuestra Cartagena y con nuestro Caribe. Profesor Múnera, adelante. Muchas gracias, Jonathan. Y como siempre, muchas gracias a ti, a todo el equipo que nos ayuda a llegar a ustedes a esta hora todos los miércoles. Especialmente a Carla, a Laura, en fin, a todos los que hacen posible que esta transmisión se logre de la manera como lo hemos venido logrando. Bueno, hoy voy a hablar de una obra que para mí tiene una importancia singular en el mundo intelectual del Caribe, que es El Otoño del Patriarca. Y lo vamos a hacer en continuación del homenaje que le estamos brindando desde la universidad, desde el Observatorio Cultural de la universidad, desde el espacio cultural del Convento de la Merced, donde están las cenizas de nuestro gran escritor, desde la extensión, la Vicerrectoría de Extensión y por supuesto desde la universidad toda. Este homenaje que le estamos brindando a nuestro gran escritor Gabriel García Márquez, ya que el día 17 de marzo, ¿verdad?, se cumplieron 6 años de su muerte y el 22 de mayo, un par de semanas, se cumplirán 4 años de haber depositado las cenizas en el convento de la Merced. Yo voy a intentar con ustedes, primero que todo, no aburrirlos con una charla erudita, que de eso no se trata, ni esa ha sido tampoco mi intención, ni tampoco una pretendida crítica literaria. Solamente lo que quiero es transmitirles por qué a mí esta novela me enamoró como historiador, por qué esta novela la verdad me causó una impresión muy honda cuando sentí en ella reflejado el mundo del Caribe, reflejado como en ninguna otra novela de García Márquez, y de eso voy a mostrarles más adelante. El mar nuestro del Caribe y sus territorios, García Márquez había escrito cosas extraordinarias, como todos sabemos, novelas y cuentos perdurables. Había escrito su gran novela 100 años de soledad, por supuesto, una de las grandes novelas en lengua española. Pero no se había ocupado particularmente, no había centrado su mirada en el mundo del mar Caribe y sus territorios en el sentido más amplio de la palabra. Y creo que él sentía que había una deuda, que tenía una deuda, que tenía que de alguna manera tenía que pagar. Y creo que esa deuda se materializó en un proyecto que él venía pensando desde muchos años atrás,
una vez terminó de escribir 100 años de soledad, entonces se dedicó al Otoño del Patriarca y duró un buen número de años escribiendo esta novela portentosa, extraordinaria, y que, por supuesto, rompe con su estilo inicial y se transforma en otro tipo de narrativa, Pero nos vamos a centrar un poco en comprender el universo de esta novela, ¿verdad? Y yo lo voy a hacer sobre todo, claro, porque además de que disfruto muchísimo la literatura, bueno, tengo, como todos ustedes saben, mi formación de historiador. Esta es una novela distinta a la literatura anterior de García Márquez, o por lo menos a la que más conocemos, ¿no? 100 años de soledad, en fin, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba. Es en cierto sentido una novela de ruptura. Y es una novela que está construida en una narración en donde las voces, muchas voces fluyen, ¿no? Es una especie de fluir de voces que le permite a García Márquez que de alguna manera lo natural y lo legendario, eso que fluye de nuestra mente, salga en una especie de unidad compacta. Es una novela realmente contada desde la memoria, desde la conciencia, es un fluir de la conciencia colectiva, de aquello que se recuerda y adquiere, por lo tanto, la estructura del mito, de lo legendario. De cierta manera, es la otra parte de nuestra realidad, esa que no cuentan los científicos sociales, los historiadores, pero que es parte fundamental de nuestra realidad. Además, es una obra de orfebrería en la que el español, el trabajo arduo sobre la lengua está presente, y es sobre todo el español del Caribe. Son los tonos del español del Caribe, los ritmos del español del Caribe, las formas de narrar de los caribeños, sus decires. Y también está muy presente ese desparpajo para contar historias sexuales, chistes gruesos, ¿verdad? Para contar lo grotesco que está presente muchísimo allí en la novela del Otoño del Patriarca. Y además una cosa muy interesante, ¿no? Porque siempre es el plano en que García Márquez coloca en un plano de igualdad que es muy propio en los diálogos de las gentes del Caribe, en donde se habla de todo, sobre todo entre hombres y mujeres, con el mayor desparpajo. No tenemos el recato que hay en otras zonas del interior. Y eso le da también el tono a la novela. Pero dicho todas estas cosas de las que los críticos han hablado abundantemente, quiero empezar a centrar esta conferencia en el tema del Caribe. Y para eso me van a permitir ustedes que les lea un par de párrafos de este gran libro, que es un libro que se llama Conversaciones, de Derek Walcott, ¿no? Es Derek Walcott conversando con distintos intelectuales, ¿verdad? Y a mí me sorprendió mucho. Derek Walcott es el más grande poeta de la modernidad del Caribe inglés, insular. Nació en la islita de Santa Lucía y es uno de los 3 premios Nobel que tiene el Caribe insular, las pequeñas islas del Caribe. Ya ustedes saben que uno de ellos es Naipaul, de Trinidad y Tobago, el gran novelista. El otro es Gordon Lewis, por cierto, un extraordinario economista, premio Nobel de Economía, y el otro es Derek Walcott, que para muchos es el más grande poeta en lengua del Caribe inglés. Pero lo que quiero leer es sorprendente, porque, y me van a permitir esta explicación,
Yo viví 10 años en el Caribe inglés. Viví en Trinidad y viví en Jamaica. Y tuve la fortuna, el privilegio de recorrer prácticamente todas las islas del Caribe en mi condición de secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Siempre me maravilló la idea de que en una islita tan pequeña como Santa Lucía, ¿verdad? Los que la conocen lo saben, es una cosa muy pequeñita, que esa pequeñita isla hubiera producido 2 premios Nobel, uno en economía y otro en literatura, el gran poeta y además gran ensayista Derek Walcott, y además gran dramaturgo, porque escribió grandes obras de teatro y hizo mucho teatro. Pero ¿cuál es mi sorpresa y por qué lo traigo aquí? Porque en general los intelectuales del Caribe inglés no se refieren a los intelectuales del Caribe en español y viceversa. Parecemos mundos separados. Y es muy extraño oír a un escritor del Caribe inglés referirse a la literatura en lengua española. Casi nunca pasa. Pues mi sorpresa es que encontré 2 citas en este libro de entrevistas referidas a García Márquez. Y ustedes me van a permitir, son cortas, me van a permitir leérselas muy rápidamente. Voy a hacer una traducción libre porque está en inglés. Y dice algo así. Dice Derek Walcott: yo estoy más interesado en escritores como García Márquez, quien tiene una manera instintiva de tratar lo natural y lo legendario en una íntima proximidad. Dice, y esto en mi mundo es muy comprensible, o sea, el mundo del Caribe. No es fantasía totalmente, ni es tampoco el naturalismo, la realidad a secas, ¿verdad? Dice, él crea algo que es mucho más que una réplica de lo que pasa día a día, mucho más que un registro de lo que se dice. Pero miren lo que dice más adelante, en otra entrevista. Dice, porque le preguntan que si hay una literatura que se pudiera llamar literatura del Caribe. Dice, yo pienso que cuando hablamos del Caribe, dice, y esto es muy importante para lo que sigue de la conferencia, yo pienso que hay que trazar, dice, una línea imaginaria, hay que trazar una línea imaginaria que cobije todo el archipiélago en una especie de círculo de la experiencia, lo que yo he llamado la experiencia caribeña. Esto puede incluir a Cuba, a Puerto Rico, a las islas francesas, y puede rodear toda la línea del Caribe, es decir, Centroamérica hasta llegar al Golfo de México. Y entonces dice lo siguiente, por ejemplo, yo acabo de terminar de leer por tercera vez, dice, a García Márquez. Acabo de terminar de leer por tercera vez El otoño del patriarca de García Márquez, dice. Y yo creo que esta es probablemente, dice, la más poderosa de las novelas caribeñas que yo he leído, dice Walcott. Y por supuesto, él las había leído todas porque era un hombre extremadamente leído. Dice, a pesar de que viene de Sudamérica, dice así, a pesar de que viene de Sudamérica, claro, viene de ese Caribe que él mismo ha registrado, ¿verdad? El Caribe que nos incluye a nosotros. Y entonces agrega algo que creo que es la base del otoño del patriarca. Dice, toda la experiencia histórica, completa, la experiencia histórica, y hasta cierto grado, dice, la experiencia racial es una totalidad en el Caribe. Es una totalidad. Es decir, nos cobija a todos los que estamos en las orillas del mar Caribe, los que moramos en los territorios del mar Caribe. Pues bien,
Eso siempre me llamó a asombro, que Derek Walcott, un poeta del Caribe inglés, considerara que El otoño del patriarca era la novela más poderosa caribeña que él había leído. Y les quiero contar esto. Trajimos a Derek Walcott a Colombia. En esa época estaba de vicepresidente mi gran amigo Gustavo Bell, y él hizo toda la diligencia para traerlo a una feria de literatura en Barranquilla. Yo tuve la fortuna de acompañarlo a Barranquilla y luego a Cartagena. Y recuerdo como si fuera hoy que me dijo, la principal motivación que me ha traído a este lugar, a Barranquilla y a Cartagena, es que quería conocer, experimentar el mundo de García Márquez, el mundo de ese gran constructor del otoño del patriarca. Pues bien, entonces tenemos en la voz de Derek Walcott la idea de que esta es la novela más poderosa, ¿verdad?, del mundo caribeño, entendido como una totalidad. Pero vamos a seguir entonces y empecemos por el principio que creo que hace falta. ¿De qué trata El otoño del patriarca? Pues rápidamente, El otoño del patriarca, claro, es verdad, es una novela donde García Márquez va de un lado para el otro y las voces entran y salen, y hay voces colectivas, hay voces individuales, y el pasado y el presente se confunden, en fin, requiere de una lectura cuidadosa. Pero si uno quisiera decir, en gracia a la discusión, bueno, ¿cuál es el argumento, digamos? ¿De qué trata? Pues trata básicamente de un anciano dictador que probablemente vive, dice él mismo, entre 107 años y 232 años. Es un anciano mítico, ¿verdad? Pero ese mismo anciano está parado en la ventana cuando él ve al mismo tiempo a las carabelas de Colón y los acorazados norteamericanos. Es decir, en esa manera de García Márquez de fusionar el tiempo, destruir el tiempo lineal y convertirlo en tiempo de la experiencia, de la conciencia, ¿no? Pero bueno, entonces ese es anciano, ¿verdad? Ese anciano dictador absoluto, que ha nacido en los páramos, no ha nacido en el Caribe, ha nacido en el páramo, en algún lugar del páramo que no sabemos cuál es. Y viene a gobernar a un país cuyo centro es el Caribe. Viene a gobernar un país en una ciudad del Caribe, que en mi opinión, dicho sea de paso, y voy a tratar de demostrarlo ahora, esa ciudad del Caribe es Cartagena. Porque es muy curioso esto en García Márquez. Es muy curioso su amor a Cartagena y su presencia de Cartagena en su novela, ¿no? De una manera permanente, sobre todo del otoño hacia adelante, en el amor en los tiempos del cólera, ¿verdad?, en el amor y los otros demonios, es Cartagena. Y voy a decir por qué creo yo que ese centro mítico, indefinido, del que nunca sabemos exactamente cómo se llama, tiene reminiscencias al menos de la ciudad de Cartagena. Pues entonces este es un militar que no sabe leer ni escribir, que viene del interior de los páramos a gobernar a un país del Caribe, a una ciudad del Caribe. Allí se asienta y ahí ejerce su poder absoluto, un poder terrible, un poder excéntrico, extravagante, dotado de una gran crueldad. Y entonces la historia cuenta que al dictador al final lo sostienen los ingleses y luego los norteamericanos, un poco en reflejo de este pasado colonial nuestro, del cual hablaré también, ¿verdad? Y es un dictador que se mantiene por la fuerza, que elimina a todos sus enemigos y se convierte en una especie de ser mítico. Pero lo que García Márquez quiere hacer realmente con ese dictador es en él hacer la suma de todos esos dictadores que tuvieron los países del Caribe insular y del Caribe continental. Debo aclarar desde el principio que curiosamente tendríamos que decir que en sentido muy general Colombia
es una especie de excepción, porque aquí nunca tuvimos ese tipo de caudillos gobernando el país. Tuvimos otro tipo de dictadores, sí los tuvimos, y otro tipo de generales y de militares gobernando, pero quizás no el tipo de militar que aparece en el otoño del patriarca y que es más propio de los países, de algunos países del Caribe insular y sobre todo del Caribe insular en lengua española y francesa, y de los países centroamericanos con costas en el Caribe como Guatemala. Pues bien, entonces lo que va a contar básicamente el otoño del patriarca a través de este dictador, lo que va a contar son los grandes sucesos que marcan la historia de ese Caribe nuestro y para muchos críticos igual de América Latina, ¿verdad? La imposición de gobiernos coloniales, de gobiernos protegidos por grandes potencias, en el caso del Caribe inglés, por supuesto, Inglaterra, y sobre todo las tragedias colectivas de esos pueblos, las tragedias colectivas de esos pueblos bajo un gobierno, como él suele decirlo, en un país de pesadumbres. Ahora, ¿quiénes son los personajes principales de esta novela? Pues el patriarca, que según él vive de 107 a 232 años. Bendición Alvarado, su madre, ¿verdad? Una mujer que viene también de los páramos, ¿verdad? De un origen muy humilde, que es descrita como García Márquez, como una mujer que se vende por dineros, que nunca supo quién era el padre del patriarca, del gran dictador, ¿verdad? Una mujer también absolutamente ignorante. Leticia Nazareno, su esposa, que curiosamente esa mujer, García Márquez la pone como nacida en Antigua, una de las pequeñitas islas del Caribe oriental, ¿verdad? Antigua y Barbuda. Ahí la pone García Márquez a nacer. Pero además es una mujer que el patriarca la secuestra de un convento en Jamaica. Se la trae de un convento de Jamaica. Y además es increíble cómo la describe, ¿verdad? Si ustedes leen la descripción, es una mulata, ¿verdad? Ustedes me perdonan los términos, pero bueno, estamos hablando aquí de una novela, ¿no? Y entonces la describe como una mujer nalgona, tetona, ¿verdad? Chiquita, así como exuberante, ¿no? Como bien mulata, ¿no? Interesante lo que hace, porque eso es lo que él quiere de todas maneras, señalar eso. Lo mismo que el otro gran personaje femenino, Manuela Sánchez, la gran belleza que era reina popular, ¿verdad? Reina de su barrio, de un barrio de la pelea de los perros, donde los perros vivían peleando, de un barrio muy pobre. García Márquez construye toda una poesía alrededor de esta Manuela Sánchez, que dicho sea de paso, para lo que les interesa, en mi opinión, esa Manuela Sánchez es un homenaje cifrado a Rubén Darío, al gran poema de Rubén Darío, a su último amor, Antonia Sánchez. Ustedes ven el ritmo que él construye alrededor de Manuela Sánchez y verán que es el ritmo del poema a Antonia Sánchez. Pero también la describe igual, es por ahí alguien, cuando el patriarca la está buscando por el barrio y está preguntando por ella, alguien le dice, sí, es esa nalgoncita y tetoncita que vive en no sé qué casa, ¿no? Pero eso es deliberado en García Márquez, porque además, luego voy a hablar de eso, el mundo, las gentes que pueblan el otoño del patriarca, y ustedes verán que es básicamente mulatos y negros. Por primera vez en la novela novelística de García Márquez, eso aparece como un caso predominante, pero de eso hablaremos ahora. Y además de Manuela Sánchez hay otros personajes importantes. Rodrigo Aguilar, que va a representar el arquetipo, ¿verdad? También del militar,
que llega al poder en las guerras civiles, porque el patriarca llega al poder por las guerras civiles. El patriarca es, por supuesto, del Partido Liberal, que llega al poder, y Rodrigo Aguilar también, ¿no? Y Rodrigo Aguilar es su compadre, además porque el compadrazgo que es tan importante en el mundo del Caribe está ahí representado por Rodrigo Aguilar, a quien finalmente traiciona al patriarca y a quien el patriarca manda a matar y los sirve en una bandeja a todos a su estado mayor para que se lo coman, dicho sea de paso. Y curioso cómo la historia luego, eso que parece imaginación, se vive luego en la realidad. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cuando Pablo Escobar manda a matar allá en la catedral a, creo que era a los galeanos o a uno de estos que según Pablo Escobar lo habían traicionado o se habían quedado con una plata de ellos? Y la historia es que los frita y se los da a su gente para que se lo coma. Entonces, esa imaginación deslumbrante de García Márquez, todo lo que está allí, entre otras cosas, aparece luego en los libros de historia o en las historias no contadas de estos dictadores, como lo vamos a ver. Patricio Aragonés es otro personaje y es una especie de doble del del patriarca, ¿verdad? El patriarca tiene un doble, una réplica en Patricio Aragonés, ¿verdad? Que cuando, por cierto, lo matan, el patriarca desata una represión espantosa, pero que le permite al patriarca el don de la ubicuidad, porque entonces todo el mundo piensa que el patriarca tiene el don de Dios, de la ubicuidad, pero mentira, es que el doble está en un lado y él está en el otro, ¿verdad? Y es bien interesante esto que hace García Márquez. Y luego hay dos personajes que impresionan mucho por lo opuestos. Saturnino Santos, que es un indígena que anda descalzo y con un machete, y ese es el guardaespaldas finalmente del patriarca, ¿verdad? Un indígena asesino. Y está José Sáenz de la Barra, que fue luego su ministro de Defensa y que era un asesino espantoso, ¿verdad? Que tortura, que mata, que desata una matanza enorme y que además es de origen aristocrático, de una familia arruinada, de una de las grandes familias que ha perdido el poder. Y al final el patriarca se asusta tanto de la capacidad asesina de este hombre que él mismo prepara su muerte y al final muere y queda colgado en una farola en una plaza. Pues esos son los personajes principales que van contando la historia del patriarca y una voz colectiva que es el pueblo, una voz colectiva que va apareciendo de tanto en tanto, va apareciendo en la novela y es el pueblo que narra, el pueblo que cuenta la historia, ¿verdad? Pero la gente a veces dice que todas estas extravagancias, no, el mito, nosotros convivimos con el mito. Esa es la gran verdad. Nosotros, los pueblos del Caribe, además de la razón, utilizan el mito. De manera que ustedes todos recordarán, sobre todo los que, como yo, tienen ya más de 50 años de edad, ustedes recordarán que nosotros crecimos con el mito de Chita Miranda. Crecimos con el mito de Chita Miranda. Chita Miranda fue el más grande beisbolista cuando en la época en que los cartageneros crecíamos con el béisbol y adorábamos el béisbol, ¿verdad? Era nuestro deporte. Y Chita Miranda era el más grande beisbolista de Cartagena y de Colombia, ¿verdad? Y todos los niños teníamos adoración por la imagen de Chita Miranda. ¿Y qué nos contaban a nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos? Que Chita Miranda, cada vez que se ponía la gorra y se la volteaba hacia atrás, bateaba un jonrón. Pero además, eso que parecía un decir, no, la gente estaba convencida de que eso era verdad, de que había una especie de embrujamiento que hacía que cuando Chita se ponía la gorra hacia atrás, bateaba un jonrón a cualquier pitcher, ¿no? Y así crecimos en los barrios, las mujeres consultando
¿verdad? La magia para resolver sus problemas cotidianos, ¿verdad? Yo crecí en mi barrio sabiendo dónde estaban las famosas pitonisas o brujas o magas, como se las quiera llamar, a donde se iba a consultar si el anillo se perdía, donde se iban a buscar las hierbitas para controlar al marido que vivía yendo donde las amantes, para traerlos de vuelta a la casa. Es decir, el mundo nuestro ha sido siempre un mundo signado por la magia. Bueno, y tuvimos un presidente, el más grande, digamos, o el más poderoso de los que tuvimos, Rafael Núñez, ¿verdad? De quien se decía que era brujo, que dominaba las artes de la brujería, que vivía además fascinado por el esoterismo, ¿verdad? De manera que lo que García Márquez ha querido es confundir esos dos mundos en el otoño del patriarca tan propio del Caribe, el mundo de la realidad natural y el mundo de la magia y del mito. Pues bien, entonces si ya tenemos esa idea de los personajes y del argumento a líneas gruesas, voy a avanzar porque recuerden que lo que yo quiero mostrar es cómo García Márquez le rinde tributo a ese Caribe, a ese mar Caribe y sus territorios. De manera que vamos a ver dónde está ese Caribe. En primer lugar, está por supuesto en sus dictadores y su historia. Por ejemplo, ¿quién no sabe de la historia en República Dominicana? Las nuevas y las viejas generaciones viven bajo la impresión y la memoria del pasado de un gran dictador, Leonidas Trujillo, ¿verdad? Que gobernó 30 años, Leonidas Trujillo, que era un clásico dictador de excesos, ¿verdad? Que podía violar a la mujer que quería violar, que podía abusar de cualquier persona porque tenía el poder absoluto. El poder absoluto. Les voy a contar una anécdota de Trujillo que me la contó a mí. Por cierto, me la contó una gran amiga historiadora. Me dice que ella vivía por una calle en Santo Domingo, por donde bajaba el dictador Trujillo caminando cuando venía hacia su paseo en el malecón. Pues nadie salía a la calle cuando el dictador venía, ¿verdad? Con su guardia. Y el dictador le tenía mucho miedo a los perros. Y resulta que de la casa de ella, por cierto, su padre era pues una especie de funcionario alto de Trujillo. Y de su casa, en el momento en que el Trujillo va pasando por la calle que va hacia el malecón de Santo Domingo, sale el perro se vuela y sale. Y se le va encima a Trujillo y Trujillo se llena de pánico. Y detrás sale, me decía esta amiga, la mamá, llena de pavor, a coger al perro. Y queda paralizada de miedo y se arrodilla. Porque no sabía qué podía producir la rabia del dictador. Podía producir perfectamente la muerte de todo el mundo en esa casa. Y al final, al parecer, el dictador se va y no pasa nada. Pero ella creció con esa impresión de lo que significaba el dictador y el poder absoluto del dictador, que entre otras cosas, Trujillo tenía un personaje parecido a Sanz de Ibarra, que era el jefe de su policía secreta, que era terrible, que entre otras cosas, Mario Vargas Llosa, en su última novela sobre Guatemala, sobre el golpe en Guatemala a Arbenz en los años 50, tiene a este personaje como uno de los protagonistas. Y este personaje era igual, al parecer, un torturador y un hombre terrible, ¿no? Bueno, ¿quién puede quitarse de la memoria el mito de Trujillo? Entre otras cosas, ustedes saben que Trujillo organizaba todos los años, organizaba un concurso para premiar la mejor biografía. Se llamaba el concurso para la biografía del benefactor, ¿no?
Y entonces premiaban unas cosas absurdas, unas cosas absolutamente locas. Por ejemplo, en una de esas biografías premiadas un año, el autor cuenta cómo el dios Neptuno manda un ciclón pavoroso sobre Santo Domingo, que en efecto ese ciclón le hizo mucho daño a Santo Domingo. Y entonces cuenta cómo Neptuno tenía envidia del dios Trujillo, ¿verdad? Y entonces cuenta cómo le tenía envidia porque Artemisa, la otra diosa, parece que se iba a ir con el dios Trujillo. Y entonces manda el ciclón. Pero cuenta, dicho sea de paso, que el dios Trujillo derrota a Neptuno y lo llena de miedo. Bueno, esas biografías se premiaban como grandes libros en Santo Domingo. Y Santo Domingo estaba lleno de toda clase de letreros, ¿verdad? Como que el benefactor quien nos da el agua, el benefactor el más grande de la tierra, el benefactor el más grande médico, el benefactor el más grande periodista, mejor dicho, el benefactor el Dios, ¿no? Y eso es un poco también lo que está recogido en el Patriarca. Ustedes saben, por ejemplo, que la madre de Trujillo era parecida a la madre del Patriarca, una mujer de origen muy humilde, ¿verdad? El papá de Trujillo era un ladrón de caballos y Trujillo lo enterró en la catedral de Santo Domingo, al lado de los restos de Colón, ¿verdad? En un entierro majestuoso, un ladrón de caballos. Y a su madre, oigan esto lo que hacía, la tenía viviendo en una mansión muy parecida como el Otoño del Patriarca tiene viviendo a su madre en una mansión. Y entonces todos los años, oigan ustedes, profesores universitarios y decanos y vicerrectores y rectores, todos los años, el cuerpo de la universidad tenía que ir el día del cumpleaños de la madre de Trujillo a rendirle honores a la señora Trujillo. Además hizo cosas increíbles. A su hijo, a uno de sus hijos preferidos, a Ramfis, lo hizo general de no sé cuántas divisiones, lo hizo general cuando tenía 5 años, ¿verdad? Y lo vistió de general. Esos dictadores extravagantes están en el Otoño del Patriarca y hacen parte de nuestra historia. Pero no vayamos tan lejos. Venezuela, Juan Vicente Gómez, el gran dictador Juan Vicente Gómez, ¿verdad? De finales del siglo XIX, principios del XX. También es quizás el modelo más cercano al otoño, ¿verdad? Es un dictador que nace igual en el páramo, en algún lugar que nunca se supo cuál era porque él nunca lo contó. De madre extraña, de padres que nunca se supieron quiénes eran, o su padre, pues él mantuvo eso siempre en un gran secreto. No sabía leer ni escribir tampoco cuando llegó al poder Juan Vicente Gómez. Estoy hablando además de la Venezuela rica, de la Venezuela poderosa, de la Venezuela que era una de las 3 grandes ciudades de América Latina. Pues bien, este dictador nunca se dejó ver las manos, como en el Otoño del Patriarca. Andaba siempre con guantes, porque era tan macho y tan super macho, y sus manos al parecer eran muy femeninas. Y él no estaba dispuesto a que la gente viera sus manos, porque entonces eso le quitaba de alguna manera parte de su hombría, ¿verdad? Y es cierto también, un dictador que no sabe leer, que no sabe escribir, que llega al poder porque triunfa en una guerra y porque en una conspiración, entre otras cosas, destrona a quien había sido, dicho sea de paso, su amigo. Y se monta en el poder 25 o 27 años, algo así, y ejerce el poder de manera absoluta. De manera absoluta. Decían los viejos venezolanos que cuando Juan Vicente Gómez gobernaba, se podían dejar las puertas abiertas de la casa en las noches, porque el que se atreviera a robar, Juan Vicente Gómez le cortaba la mano, ¿no?
Esa era la cárcel de poder, ¿verdad? De poderes absurdos, extravagantes. Y era igualmente un hombre extraño porque tenía el hábito de dormir como el patriarca en un catre. El patriarca dormía en el suelo, pero en todo su inmenso poder dormía en una especie de catre, ¿verdad? No se quitaba nunca la espuela de oro que tenía en uno de los zapatos, en uno de los... Y además, hay una anécdota que lo pinta muy bien. Él vivía muy cerca de la capital, pero afuera de la capital, en una especie como de hacienda. Y los ministros tenían que ir porque él se levantaba muy temprano. Tenían que estar allí a las 5 o 6 de la mañana a rendirle cuentas, ¿no? A rendirle cuentas. Y entonces todos tenían que ir allá a contarle cuántas vacas había en el país, cuánta leche se producía, etc. Y el país todo vivía en ese sentido, en medio de un gran pavor. Estos dos dictadores, Trujillo y José Vicente Gómez, son prácticamente arquetípicos, ¿verdad? Y García Márquez aprovecha mucho de la vida de ellos dos para construir la imagen del patriarca, construir la imagen del patriarca. Pero hay otras cantidades de dictadores en Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, dictadores iguales, ladrones de caballos que se vuelven dictadores, ¿verdad? Gentes que no sabían leer ni escribir, que hacen la revolución a nombre del Partido Liberal, probablemente no tenían ni idea de qué era eso, pero con eso llegan al poder y ejercen el poder. Bueno, eso es parte fundamental de nuestra historia, eso es real, eso está allí, y es una historia sin duda dolorosa, que García Márquez, por supuesto, hace una... como es su propio de él, ¿verdad? Hace la gran hipérbole de esa historia, ¿no? La gran hipérbole de esa historia, pero esa es la base histórica real de esos... por ejemplo, uno de los grandes dictadores de Guatemala, Rafael Carrera, pues, ¿ustedes creen que era antes de irse a la guerra civil y tomarse el poder por no sé cuántos años? Pues era porquero, criaba puercos. Eso era Rafael Pizarro. Pero también, fíjense para que vean, también eran así varios de los conquistadores que llegaron a la América, los pizarros, ¿verdad? Que llegaron a la América y encontraron el reino fabuloso de los incas y se apoderaron de grandes riquezas y construyeron grandes palacios en Extremadura, España. También eran esos porqueros, analfabetos, ¿verdad? Eso está en nuestra historia, en la historia de este continente maravilloso, mágico, pero al mismo tiempo terrible, terrible. Pues bien, eso domina la historia del otoño del patriarca. Pero está también la gente, ¿verdad? ¿Qué clase de gente hay en esa novela, decía yo? ¿Quiénes están poblando esa novela, ese mundo, ese territorio? Pues claramente es el Caribe, ¿verdad? Y como claramente es el Caribe, pues entonces sus pobladores, cuando el ejército norteamericano se va, ustedes saben que Santo Domingo estuvo intervenido por el gobierno norteamericano, ¿verdad? Hubo una intervención directa y ahí estuvo el ejército norteamericano, lo mismo que Haití, lo mismo que Nicaragua, y estuvo por un número determinado de años. Y dice García Márquez, cuando el ejército se va, le dice al dictador, ahí te dejo con tu burdel de negros. O sea, ahí te dejo con tu país de negros. Y hay otra parte por allí del otoño también, donde cuenta que en ese muelle de la ciudad en la que él vive, dice, en ese muelle hay un promontorio y allí no hay sino negros. Entonces, y las mujeres que aparecen, en realidad casi todas las mujeres que aparecen en el otoño del patriarca son mulatas, casi todas, mulatas y negras. De manera que de alguna manera, es decir, ahí está el mundo de García Márquez, centrado en ese mundo de origen afro del Caribe. Y está esa contraposición, ¿verdad?, entre el páramo
del que viene el patriarca, que siempre también es una obsesión de García Márquez, ese páramo que él siempre relata por allá, frío, gris, etc. Y el Caribe en el que vive García Márquez, en el que vive el patriarca. Y cuando habla, por ejemplo, de la gente de etiqueta, la sitúa en el páramo, en ese páramo. ¿No? En el Caribe siempre está ese otro tipo de gente. Y bueno, y está la historia, ¿verdad? Esa historia siempre permanente, ¿no? Las carabelas de Colón y los acorazados, que ustedes conocen el episodio cuando los Estados Unidos, finalmente Panamá se separa de Colombia y los Estados Unidos se quedan con el canal, pues bueno, envían los famosos acorazados, ¿verdad? Que se plantan allí, que impiden que el ejército colombiano llegue. El símbolo de los acorazados. Y bueno, y están las guerras entre liberales y conservadores, ahí están, y los conflictos entre el Estado y la Iglesia, todo eso está allí en la gran novela del patriarca. Pero quiero avanzar, y quiero avanzar porque quiero llegar a la parte que me parece a mí más linda. Pero antes de llegar al mar, les quiero contar así muy rápidamente, está por ejemplo la gastronomía. ¿Qué come el patriarca? ¿Cuál es la comida del patriarca? Pues el patriarca come arroz blanco, frijoles, carne guisada y tajaditas de plátano verde. Lo que se come en todo el Caribe, ¿eh? En todo el Caribe. Tú vas a Jamaica, eso se come en Jamaica, vas a Cuba, se come en Cuba, vas a Panamá, se come en Panamá. Llegas a Cartagena, pues era la comida que comíamos casi siempre allí en Cartagena, en todas partes, ¿verdad? Arroz blanco, frijoles, carne guisada y tajaditas de plátano verde. Eso come el patriarca. Y cuando el patriarca va y se instala en casa de su madre, ¿a dónde se instala? Debajo de los palos de tamarindo. Es otro gran símbolo del Caribe, los palos de tamarindo. Ahí se instala en el patio a conversar. ¿Y qué le trae la madre? Jugo de frutas, frutas del Caribe, ¿verdad? Y así está en todas partes. La música está en la novela. Juancito Trucupey, ese gran personaje de la música dominicana, ¿verdad? Papá Montero es el gran personaje también de la música cubana. La música está en todas partes, las plenas de Puerto Rico, el tamborcito de Panamá, todo eso está en el otoño del patriarca. Allí está todo eso recreado en la novela como parte de ese mundo del Caribe. Y llego, para no hacer muy extenso esta intervención, llego a una parte que me interesa mucho, el mar. Creo que García Márquez aprovecha esta novela para rendirle un gran tributo al mar Caribe. El mar Caribe está en el corazón de todos nosotros, ¿verdad? Y está en el alma de García Márquez. Y esta novela es un homenaje cifrado al mar. No voy a hablar ahora del homenaje a Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, que está también en esa novela. Ustedes lo podrán ver fácilmente cuando la lean. Pero está ese homenaje al mar que a mí me impresionó tanto. Voy a leerles apenas unas cuantas citas. No todas, pero unas cuantas que yo fui sacando desde las primeras páginas hasta las últimas. Y les pido un poquito de paciencia para que oigan estas citas tan lindas. Y con esto prácticamente voy a cerrar. Dice, bueno, en el libro, en la edición que yo tengo, que es esta edición de Norma, ¿verdad? Que utilicé para preparar esta lectura, esta edición de Norma. Dice en la página 165, oigan esta cosa tan linda. Dice que el patriarca iba viendo en la medida en que caminaba en su casa, ¿verdad? Esa ceremonia que hace todas las noches, que va viendo, va caminando. Iba viendo al pasar frente a las ventanas, dice, un mar igual en cada ventana. El Caribe en abril, dice. Lo contempló 23 veces sin detenerse y era siempre, como siempre en abril, como una ciénaga dorada. Aquí ustedes van a ver el Caribe en todos los meses, en muchos meses. En la página 197 de mi edición dice, y fíjense, repite casi las mismas palabras, ¿eh? 100 y tantas páginas después. Se iba viendo al pasar el mismo mar por las ventanas, el Caribe en enero,
lo contempló sin detenerse 23 veces. Y era siempre, en enero, como una ciénaga florida. O sea, en abril como una ciénaga dorada. En enero como una ciénaga florida. Y luego estas otras citas. Hay un momento en que está también, el patriarca está viendo muchas veces, está viendo, alguien está narrando que el patriarca está viendo. Dice, y ve pasar la luz de los buques por el voluble mar de topacio. Es decir, siempre está describiendo el mar, por el volumen mar del topacio. Y luego dice otra vez, en alguna otra parte, dice, cuando está sufriendo de los amores de Manuela Sánchez, de quien está perdidamente enamorado, dice, aquel estaciarse en el mar mientras agonizaba de malos amores. Ahí se refiere, claro, a los dos, al patriarca y a su doble. Y luego en diciembre, dice en otra parte, página 20, 21, cuando está empezando la novela. Cuando el mundo del Caribe se volvía de vidrio, en diciembre, cuando el mundo del Caribe se volvía transparente, ¿verdad? Qué lindo eso. Y luego dice, en otro momento, dice, regresaba a la casa presidencial por la puerta grande, exaltado con aquella estación de milagro del Caribe en enero. Y luego esta otra cita que es preciosa. Dice, va caminando con su amigo, con su doble, Patricio Aragonés, en sus aposentos. En las noches, dice, mientras la luz del faro iluminaba los adioses lúgubres. Oigan esto, los adioses lúgubres de los barcos nocturnos en los mares desnudos. Es pura poesía, puro homenaje al mar. Y luego esta otra que dice, hay un momento en que dice, los veleros astrosos que zarpaban para las islas más bellas y más tristes del mundo, con que seguimos soñando hasta los primeros resplandores del alba. O sea, el otoño vive en un mundo marino. Eso es el otoño. Es un mundo en donde el mar es una presencia, es un personaje. El mar Caribe, por supuesto, ¿verdad? Y le voy a ver, y dice, hay un momento en que va a visitar a Manuela Sáenz, ¿verdad? De quien está enamorado, y va por la ciudad en un automóvil. Y entonces el narrador dice que el patriarca vio la mar grande de Manuela Sánchez de mi perdición, con un alcatraz solitario en el horizonte. Es extraordinario. Y voy a leer 2 citas más, porque creo que vale la pena que ustedes la oigan, para que vean cómo recoge todo el mundo del Caribe. Esta es un poquito más larga, pero van a ver la belleza, la música que hay en la entonación y cómo aprovecha para describir todo este mundo del Caribe. Él está en la casa de los acantilados, que es una casa donde viven los dictadores a quienes el dictador, el patriarca, les ha dado refugio, que han sido expulsados de sus países. Y es una casa que está como en un acantilado. Y en la terraza de esa casa, entre otras cosas, esos dictadores se la pasan jugando dominó, el juego por antonomasia del Caribe. Y dice, y desde aquella terraza, él había visto el reguero de islas alucinadas de las Antillas, que alguien le iba mostrando con el dedo en la vitrina del mar. Oigan bien, en la vitrina del mar. Había visto el volcán perfumado de la Martinica, allí mi general, o sea, la Martinica, la isla. Se había visto el mercado infernal de Paramaribo, ¿verdad? Allí mi general. Había visto el ciego visionario de La Guaira, que cobraba 2 reales por espantar la muerte con un violín de una sola cuerda. Había visto el agosto abrasante de Trinidad, de la isla de Trinidad, los automóviles caminando al revés.
Había visto la pesadilla de Haití, ¿verdad? Y había visto finalmente el corral de piedras de Cartagena de Indias, su bahía cerrada con una cadena, la luz parada en los balcones, los caballos escuálidos de los coches de punto que todavía bostezaban por el pienso de los virreyes. Y había visto también el universo completo de las Antillas, desde Barbados hasta Veracruz. Había visto el reguero de islas lunáticas como caimanes dormidos en el estanque del mar. Y así ustedes van a encontrar todo este mundo del Caribe que está en esta novela, homenaje al Caribe realmente, en esta novela dolorosa, dura, pero al mismo tiempo un bello poema al Caribe. Y concluyo con esto. ¿Por qué creo yo que en muchos momentos esa ciudad mítica, porque todo ahí está gobernado por el mito, ¿por qué creo yo que en muchos momentos él se refiere a esa ciudad mítica y es la ciudad de Cartagena en la que vive el Caribe? Porque mire, y esto es muy interesante, hay un momento en la página 18, empezando, que él dice algo como esto, referido al patriarca: se atrevió a pasear por la ciudad con solo un edecán, en un carricoche sin insignias, contemplando por entre los visillos la catedral arrogante de piedra dorada que él había declarado por decreto la más bella del mundo. Atisbaba las mansiones antiguas de Calicanto, con portales de tiempos dormidos y girasoles vueltos hacia el mar. Las calles adoquinadas con olor de pabilo del barrio de los virreyes. Las señoritas lívidas que hacían encaje de bolillo con una decencia ineluctable entre los tiestos de claveles y los colgajos de trinitarias de la luz de los balcones. El convento ajedrezado de las vizcaínas, con el mismo ejercicio de clavicordio a las 3 de la tarde, con que habían celebrado el primer paso del cometa. Y dice, y atravesó el laberinto babélico del comercio, su música mortífera, los lábaros de billetes de lotería, los carritos de guarap, los sartales de huevos de iguana, los baratillos de los turcos. Y esa ciudad a la que él llama a lo largo de la novela la ciudad de los virreyes es Cartagena. Porque en el Caribe la única ciudad de los virreyes es Cartagena. La única ciudad del Caribe en la que los virreyes vivieron es Cartagena. De manera que aquí está otra vez ese tributo cifrado de García Márquez a esa ciudad de Cartagena, la que él tanto quiso, ¿verdad? En la que tuvo su hogar, en la que quiso venir a morir y no pudo por circunstancias distintas, pero en la que tuvo siempre su apartamento y después su casa. Ahí está la ciudad de los virreyes, el barrio de los virreyes. Y concluyo, termino. Sin duda, El otoño del patriarca no es una novela de fácil lectura, como no son tampoco muchas de las grandes obras de la literatura, especialmente de sus maestros, de quienes él aprendió a escribir en gran medida. Las novelas de James Joyce, de William Faulkner, de Juan Rulfo, Virginia Woolf y otros. Pero vale la pena el esfuerzo de leerla. Será recompensado, se los aseguro, por la extraordinaria belleza de su escritura, por su poderosa magia verbal, por su poesía. Y en especial dos cosas. Aprendemos mucho leyéndola. Mucho nosotros, gentes del Caribe, sobre nosotros mismos. Y en segundo lugar, porque es difícil encontrar otra obra en la que se haya cantado al Caribe con tanto amor como esta. Y dicho sea de paso, en el que se le haya rendido un homenaje tan íntimo y tan lleno de admiración a ese Caribe y en particular a Cartagena, la ciudad de los virreyes, en la que vive el patriarca. Alguna vez, en una de sus mejores entrevistas,
antes de decir esto, les quiero decir lo siguiente. En García Márquez está siempre lo grotesco, ¿verdad? Porque siempre hay frases de emoción y luego, como en el Tuerto López, hay algo que tumba la emoción. Pero no hay que dejarse engañar, ¿no? Eso grotesco es también muchas veces, una manera de contener la emoción. Y le sucede mucho cuando habla de Cartagena. Y termino. Alguna vez en una de sus mejores entrevistas, García Márquez dijo que él podía vivir en muchas partes, pero que en la única en que se sentía completo era en el Caribe. Pues bien, no es esto último un atributo solo de García Márquez. A muchos, especialmente a muchos que hemos tenido la buena o la mala suerte de vivir en tantos lugares y por años lejos de Cartagena y del Caribe, a muchos nos pasa igual. En el Caribe se nos arregla todo. Muchas gracias. Una cosa quiero agregar. ¿Qué tal si el próximo miércoles, continuando con este homenaje a nuestro gran escritor, trabajamos, ya que hablamos de Cartagena, trabajamos la Cartagena de García Márquez? ¿Eh? Podría ser interesante cómo está la historia de Cartagena allí en las novelas de García Márquez. Podría ser interesante. Vamos a ver si podemos hacer eso. Bueno, muchas gracias a todos los que permanecieron hasta ahora escuchándome con paciencia. Muchas gracias.